Bien, buenas noches otra vez. Vamos a recuperar las jornadas con la última de las conferencias del día, que, como pueden ver por el programa, es precisamente la de nuestro siguiente ponente, Fernando Arancón Ruiz. Aquí, donde lo ven, tan joven, pues es un hombre que ya se ha labrado una importante reputación en el mundo de la prospectiva en ámbitos de geopolítica y seguridad, y que estoy seguro que nos va a interesar a todos su conferencia. Su currículum es bastante extenso, a pesar de verlo tan joven, pero he tenido que sintetizar mucho. Y él es graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense y tiene un máster en Inteligencia Económica por la Universidad Autónoma de Madrid. Pero fundamentalmente lo hemos traído aquí porque él trabaja en un medio digital que es el siglo XXI, pero ¿cómo se llama el medio? El orden mundial en el siglo XXI, perdón, estaba buscando el orden mundial en el siglo XXI. Se dedica a análisis por zonas, se lo recomiendo, es muy interesante los artículos, los análisis que podemos ver ahí. Y él precisamente es miembro del equipo directivo y además, aparte de realizar análisis, y es coordinador del equipo de la gestión de recursos y de contenidos. Además de eso, trabaja también en Onda Cero, en el programa Julio en la Onda, y además de todo esto, es analista de seguridad internacional y ha trabajado para la compañía Prosegur, y ha llevado análisis de riesgos, amenazas y cuestiones relacionadas siempre con seguridad. Ha sido, como publicaciones, ha sido coordinador de la obra El Orden Mundial de la Seguridad y es autor de artículos en la Tribuna del Español y de un dossier que se llama El Poder de las Ciudades, que se publicó en La Vanguardia. O sea que, como ven, se dedica bastante a temas relacionados con esto. Y personalmente, yo estaba buscando algo del Cáucaso, me encontré un trabajo suyo, que efectivamente me ha dicho ahora, dice, era antiguo, digo, no antiguo, era de 3 o 4 años. Y me pareció interesantísimo, se lo propuse a Carlos Echeverría y decidimos que era interesante traerlo a la jornada. Así que espero que disfrutemos todos con él. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. El título de esta ponencia efectivamente se titula El Cáucaso, punto de encuentro o de fractura. Y aquí quizás lo que más chirría es esa O, porque efectivamente cualquiera que siga los acontecimientos internacionales de los últimos años, especialmente pues en la zona euroasiática, sabrá sobradamente que es un punto de fractura entre intereses regionales y multitud de cuestiones. Pero también puede ser un punto de encuentro, pero quizás no un punto de encuentro en la metáfora que todos tenemos en la cabeza, que es que dos se acercan y se dan la mano en una actitud cordial, sino que cuando dos se acercan, independientemente de darse la mano, se pueden soltar una bofetada. Y eso es un poco lo que ocurre también en el Cáucaso, ¿no? Como veremos, en esta región que está poco menos que emparedada entre el Mar Negro, el Mar Caspio, Rusia y Anatolia y luego Oriente Próximo, la zona de Irán, tenemos multitud de cuestiones. Por un lado, hay o habrá conflictos interestatales. Hemos visto cuestiones como la guerra de 1988 al 94, esa como mínimo, entre Armenia y Azerbaiyán, pero también hemos tenido una guerra entre Georgia y Rusia. Pero es que también hemos tenido conflictos intraestatales, ya fuese en Georgia, en Osetia del Sur, hubo una guerra a principios de la independencia, en los años 90, en el 91 al 92. También ha habido conflicto en Abjasia, en Rusia, por supuesto. Ha habido 2 guerras en Chechenia, ni más ni menos, y luego multitud de tensiones en todas las repúblicas que lindan con la zona del Cáucaso, Ingusetia, Dagestán, etcétera, etcétera. También tenemos el terrorismo. Daesh en estos últimos años ha puesto un poco más la mira por su Emirato del Cáucaso, que era uno de sus ojitos predilectos, ¿no? Esos ojitos derechos, que era una de sus pretensiones, es reeditar ese Emirato del Cáucaso. Pero, por ejemplo, la Segunda Guerra de Chechenia, que Rusia suele extender hasta el año 2009, ni más ni menos, tenía un claro componente yihadista islamista, es decir, que el terrorismo estaba muy presente. Hay que recordar, por ejemplo, que la masacre del colegio de Beslan fue en Osetia del Norte, es decir, en una zona totalmente anclada en el Cáucaso. Pero también, como se puede ver en el mapa, hay cuestiones relacionadas con la seguridad energética.
el descubrimiento, la explotación de bolsas de gas natural en el mar Caspio, especialmente por Azerbaiyán, pues supone un desequilibrio en la balanza regional. No deja de ser, por ejemplo, para los países occidentales, especialmente la Unión Europea, que buscan diversificar la procedencia de sus fuentes energéticas respecto de Rusia, que en definitiva los países tipo Alemania o Francia, o los más del este de Europa, temen que cualquier día en Moscú se enfaden demasiado, cierren la válvula y ellos pasen un invierno bastante complicado, ¿no? Entonces, pues diversificar a través de otras fuentes, véase Irán, véase Azerbaiyán o incluso Argelia, que nos provee a nosotros de gas natural, pues forman parte de la seguridad energética europea. Pero es que también hay cuestiones relacionadas con la seguridad ambiental. Aquí marcada, y más adelante iré con mayor profundidad, está al oeste de Yerevan la central nuclear de Metsamor. ¿Qué pasa con ella? Pues que en resumidas cuentas, sobre todo después del desastre de Fukushima, se considera que es un desastre potencial. ¿Por qué? Porque es una central muy antigua, apenas se mantiene, es fundamental para Armenia y está en una zona donde hay abundantes terremotos. Total, el cóctel perfecto para que a lo mejor mañana por la tarde, o dentro de un año, o dentro de dos, tengamos un accidente nuclear bastante importante y que un país tan pequeño como Armenia pues no pueda reaccionar ante el mismo. Pero para tener un poco la perspectiva, y hemos hablado antes de Rusia, de qué ha ocurrido en el Cáucaso o por qué es una zona de tensión o de alto voltaje, por así decirlo, hay que remitirse al contexto histórico, ¿no? Que al final es un poco a donde hay que ir siempre para entender el pasado. Y es ni más ni menos que la descomposición de la URSS. Cuando la URSS se disolvió, se vino abajo, se derrumbó, fue para muchas de estas repúblicas un sálvese quien pueda. No tanto de los territorios, sino de muchas de las élites políticas, que en definitiva pues intentaron perpetuarse en el poder porque habían tenido buenos puestos en Moscú y bueno, cuando volvieron a sus territorios o vieron que todo aquello se venía abajo, pues dijeron, bueno, vamos a intentar salvar un poco el barco y hacer lo que buenamente podamos. Otra de las cuestiones que marcan esta caída era que, sobre todo durante la época de Stalin, la URSS en el fondo se creó paradójicamente como una matrioska, este juego de muñecas rusas cada vez más pequeñas. Estaba la Unión Soviética, luego había repúblicas socialistas y así se iba bajando progresivamente hasta tener repúblicas autónomas que eran territorios totalmente minúsculas. ¿Eso qué pasa? Pues que cuando Gorbachov empieza a aflojar la mano, el nacionalismo es exacerbado, porque todo el mundo quiere ser distinto al de al lado, todo el mundo tiene algo que decir y todo el mundo quiere salvar su propio territorio. Además, la Unión Soviética, por suerte o por desgracia, también contribuyó con la estrategia, una especie de versión del divide y vencerás, de no hacer estos territorios, esta matrioska territorial, relativamente homogénea, sino que los partió. Entonces, lo que en principio, o en la lógica europea occidental del Estado-nación, correspondería a un único territorio, pues a lo mejor la Unión Soviética le dio la mitad a un territorio y la mitad a otro. ¿Qué pasa? Que eso cuando tú empiezas una carrera nacionalista, tienes el problema de que tienes un país o tu pequeño territorio o tú lo que quieres hacer como nación, pues está partido en dos y eso lleva a muchos conflictos entre comunidades. Y así, por ejemplo, pues observamos guerras ya comentadas en Abjasia, en Osetia del Sur, en la del Alto Karabaj, por supuesto, y la de Chechenia, que la primera guerra de Chechenia tiene un amplio componente nacionalista, es una de las pocas repúblicas que le quieren decir que no a Moscú en eso de reintegrarse en la Federación Rusa. Y bueno, entre múltiples interpretaciones, una de ellas personalmente es la que más, con la que más coincido, independientemente de que pueda haber otras y son muy válidas, es que al final Moscú, que tiene el terrible problema cuando todo se viene abajo, de que es un Estado casi fallido, porque el Estado colapsa en la sucesión de la Unión Soviética a la Federación Rusa, pues tiene que tener un ejemplo con el que poder escarmentar al resto de territorios, y ese ejemplo fue Chechenia. Problema de Chechenia, que querían escarmentar a alguien y no tenían las capacidades para ello. Problemas que tenía Rusia pues a principios de los 90 era que no tenía materiales para reparar los aviones, el ejército funcionaba fatal, había deserciones día sí y día también, en definitiva, no podía garantizar lo que viene siendo un Estado básico, que es el uso legítimo de la fuerza. Y eso tuvo problemas porque al final Rusia, en esos primeros años de los 90, los reyezuelos, por así decirlo, los caudillos, los oligarcas,
repartidos por toda Rusia, poco menos que llevaron al país a un estado medieval, donde el poder centralista era mínimo más allá de Moscú. En definitiva, era un poco lo que cada uno buscaba, sus intereses particulares en las zonas locales, y el crimen organizado acampaba a sus anchas. En definitiva, un desastre, ¿no? Aquí, claro, hay que tener, como ya decía, que en esta corriente, en este colapso, que al final se convierte en un nido de corrupción a través de actores como el crimen organizado y los distintos poderes locales, el Cáucaso se enmarca en ellos, sobre todo de un punto de inflexión, paradójicamente, con la llegada de Putin. Con la llegada de Putin como primer ministro, que le nombra a Yeltsin, luego en 2001, como ya se ha mencionado, será presidente. Pero con la llegada de Putin y, sobre todo, con la caída política del prestigio de Boris Yeltsin, ahí se establece un punto de inflexión. Se cierra la primera guerra chechenia, no demasiado bien, porque al final se deja en un limbo que resurgirá con la segunda, pero sobre todo Putin, el gran logro que tuvo en este aspecto fue conseguir recentralizar el Estado ruso, y a todo aquel disidente territorial o le atrajo o directamente le cortó la cabeza. Las empresas energéticas fueron nacionalizadas para dotar de recursos al Estado. El ejército fue puesto de nuevo adecentado, por así decirlo, porque el Estado era calamitoso, y en definitiva le dio cierta consistencia al Estado ruso. Y eso le permitió, pues, ganar cierto tiempo y poner los cimientos en los que se ha basado, más allá de la explotación de los hidrocarburos, el Estado ruso, que hoy tiene, a día de hoy, una proyección global y sobre todo regional, cuando menos potente e interesante, ¿no? Aquí también hay que tener en cuenta que hacia finales de los 90 es cuando estalla la Segunda Guerra de Chechenia, que no tiene un componente nacionalista como la primera, sino que tiene un componente especialmente islamista, ¿no? En aquellos años, como Chechenia se había quedado como un estado de facto dentro de Rusia, pero bueno, nadie le hacía mucho caso porque no le interesaban, se empiezan a filtrar islamistas por ejemplo, de Afganistán, se vienen desde Arabia Saudí, Jordania, Egipto, etcétera, etcétera, un montón de países musulmanes. Y ahí, en un momento dado, pues deciden invadir otras repúblicas adyacentes, y ahí Moscú interviene de nuevo. Es una guerra brutal, ahí sin miramientos, precisamente porque Rusia ya es bastante más fuerte, y ya la consiguen ganar. La cierran en 2009, porque además se junta con aquellos años, es la guerra contra el terror de George Bush, y en aquellos años ya se ha comentado que Estados Unidos y Rusia tienen unas buenas relaciones, porque al final, claro, Estados Unidos estaba en Afganistán, Rusia le dio bastante mano izquierda para que emplease bases suyas y países adyacentes como las repúblicas centroasiáticas para combatir en Afganistán, porque a ellos también le beneficiaba. Al final ellos tenían una guerra islamista en su propio territorio, y combatir a ese yihadismo pues les era totalmente beneficioso, fuese Estados Unidos o fuesen ellos mismos. Era un enemigo común y había una relación cordial en su derrota. Como decía, hay que también entender, esta es la situación de Rusia, los sujetos federales, por un lado, pero si pasamos, por ejemplo, a la etnia rusa, el mapa es prácticamente idéntico. Es decir, Rusia no se comporta como un Estado nación europeo occidental, sino que tiene esa concepción, ya se ha mencionado, imperial, y tiene que funcionar de otra manera, parecida, salvando las distancias, a ese imperio austrohúngaro del siglo XIX, siglo XX, y entonces pues ha tenido que darle encaje a las distintas reclamaciones que hay en su seno. Las zonas aquí que se ven en el Cáucaso, que tienen grandes poblaciones musulmanas, fueron, iba a decir rusificadas, pero no fueron rusificadas, fueron integradas en el Estado ruso muy tardíamente en el siglo XIX, es decir, que su experiencia dentro de un Estado moderno es muy reciente. Eran poblaciones en su mayoría nómadas o que no tenían una experiencia con lo que viene siendo un Estado como podemos entender hoy. Y eso, claro, evidentemente crea fricciones y al final se traslada a otros conflictos, ¿no? Pero después de estos, ya estamos en el año 2001, guerra contra el terror, Rusia se ha empezado a recuperar, y aquí hay que entender esta cuestión. En el año 2003 estalla la revolución de las rosas en Georgia. Eduard Shevardnadze, que llevaba 30 años, ni más ni menos, gobernando Georgia, cae por una revolución de colores, ya se ha mencionado aquí,
que tiene un amplio carácter prooccidental, y llega al poder Mikhail Saakashvili, que es, por así decirlo, por establecer un símil, el Macron de la época, ¿no? Y para el estilo georgiano se le ve más moderno, ha estudiado en Occidente, ha estudiado en Estados Unidos, y se le ve como ese liberal prooccidental, bueno, que viene a sacar un poco, a quitarle el polvo a Georgia, a quitarle las telarañas y a llevarle a esa luz del liberalismo que en principio preconiza. ¿Qué pasa? Pues al final Georgia acaba sumido en la misma corrupción. Saakashvili hasta hace bien poco era gobernador de Odessa, porque al final tiene que escapar de Georgia. En definitiva, no es lo que prometía. Pero geopolíticamente sí que se establece, o se empieza a ver, es un ejemplo interesante, que es la concepción que Rusia tiene de su propia seguridad. Esto ya quizás se haya explicado, pero bueno, es una idea muy sencilla, que es que las fronteras de Rusia, cuanto más lejos estén de Moscú, mejor. O sea, si las fronteras de Rusia pudiesen estar en el Atlántico, en el Algarve, pues sería maravilloso para Moscú, porque cuanto más lejos, como digo, mejor. Este giro prooccidental que daba Georgia, básicamente, ponía a no tanto como enemigo en la época, pero sí un adversario prooccidental. Y directamente que era limítrofe, es que lindaba completamente con las fronteras rusas. Y eso, como vemos en este mapa, por ejemplo, Rusia siempre ha actuado en su vecindario más próximo. No ha sido como Estados Unidos, por ejemplo, que ha mandado guerras en Vietnam, Irak, por ejemplo, que están muy lejos de su continuidad territorial. Rusia se ha limitado siempre en un papel quizás más defensivo o pasivo-agresivo, si se le puede llamar así, a su vecindario, a sus límites, para defender pues lo que viene siendo cierto espacio, ese espacio vital alrededor en su cinturón, porque al final es el país más grande del mundo, pues tiene mucho espacio que cubrir, de injerencias externas, sobre todo en este siglo XXI, de las injerencias de Unión Europea, OTAN y, por extensión, de los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y como decía, en esta Georgia cae Shevardnadze, llega Saakashvili, y que será el responsable de la guerra de Osetia, que aquí ya se ha mencionado. Saakashvili sí consigue una cosa muy interesante, que es que la región de Ayaria, que era una región autónoma, que había funcionado de facto de manera independiente, aunque no declarándose como tal, algo que sí ocurrió con Osetia del Sur y con Abjasia, que se declararon independientes, aunque en muy pocos países los reconocieron. Ayaria era una región autónoma, hubo otra revolución contra el caudillo local que gobernaba aquello prácticamente desde que la Unión Soviética se había derrumbado, y se integró en el Estado georgiano. ¿Esto qué generó en la presidencia de Georgia? Que si estaban adentrándose o acercándose a la Unión Europea y a la OTAN, y estas medidas habían conseguido este territorio devolverlo al poder central de Tiflis, se siguió la lógica de que podría ocurrir lo mismo con Abjasia y con Osetia. Osetia del Sur era la región, en principio, más sencilla. Problema aquí, que Osetia del Sur ya tenía fuerzas de interposición rusas desde los 90, porque en principio, bueno, eran los que garantizaban un poco la paz. ¿Qué pasa? Que en el año 2008 Saakashvili ordena un ataque rápido para tomar Osetia del Sur. El ejército georgiano es un desastre, no lo consigue, y en una semana Rusia contraataca y finiquita Georgia. Y ahí se acaba la guerra. Georgia no consiguió absolutamente nada, creó un desprestigio enorme y se vivió una tensión innecesaria, porque Rusia había tenido que entrar directamente en su vecindario, y también generó la sensación en Georgia de, ahí va, yo pensaba que la OTAN y la Unión Europea me iban a defender y no han movido un dedo. Y eso también creó el punto de, vamos a respetar a Rusia, porque en un país fronterizo a lo mejor no podemos intervenir o actuar de una forma tan directa. Y precisamente, que ya se ha comentado que ese fue un error, por así decirlo, se volvió a repetir en Ucrania. Y así tenemos la situación que tenemos, con zonas partidas, un conflicto congelado. Al final, lo que ocurre en Ucrania no es tan distinto de lo que ya ocurrió durante los 90 y los 2000 en el Cáucaso, ¿no? Y esa guerra de Osetia, pues en 2008 acaba con otra la derrota aplastante para Georgia, mientras que en Armenia hay turbulencias políticas, porque las transiciones ahí, las elecciones en general siempre son fraudulentas, hay crisis, etcétera, etcétera. Y ahí es precisamente, a partir de Georgia, unos años antes, cuando Rusia y los estados occidentales empiezan de nuevo a separarse. Hasta ahora había habido una cooperación, un apoyo interesante en la lucha contra el islamismo, pero a partir de este impasse geopolítico, pues dicen, mira, esto no puede seguir así, Rusia tiene que proteger su vecindario,
y por tanto estas injerencias de la Unión Europea y la OTAN en su política, sobre todo la Unión Europea, en su política del vecindario, ¿no? de ampliar el vecindario, pues no puede ser, sobre todo porque en aquellos años ya se habían empezado a integrar los países del antiguo Pacto de Varsovia, se preveía que se integrasen más los estados bálticos, Rumanía, Bulgaria, etcétera, etcétera, Hungría, República Checa, Polonia, y eso a Rusia, pues lógicamente le resultó bastante preocupante, porque con temor, dentro de su cosmovisión de seguridad geopolítica, veía cómo los rivales se acercaban a las fronteras o recortaban la distancia con Moscú, ¿no? Y esto quiere decir que al final Rusia ha ido pues, ganando un poco peso en la región, ya cuando se ha conseguido recomponer a nivel militar y geopolítico, a costa evidentemente de que la OTAN y la Unión Europea den por perdida esa zona. Hace una década la expansión de la Alianza Atlántica o de la propia Unión hacia el Cáucaso era un objetivo que se tomaba como normal, incluso como natural. Es una zona, la zona euroasiática, quizás más el límite de lo que se puede concebir geográficamente como Europa, pero se daba por natural, porque al final también, bueno, Turquía en aquellos años todavía seguía llamando a la puerta, pero bueno, todavía tenía la puerta entreabierta, no directamente, que está ahora cerrada con candado y con cadena, ¿no? Pero bueno, estaba entreabierta. Y entonces la salida natural era pues integrar, por ejemplo, a Georgia, que era un país que simpatizaba abiertamente, el presidente Saakashvili en aquellos años, con el modelo de OTAN y la Unión Europea en esa perspectiva más liberal, ¿no? Pero después de la guerra de Georgia se dio por imposible. No se podía tener tres países fuera de lo que viene siendo el continuo territorial, y sobre todo cuando Rusia sacaba las garras en una cuestión tan delicada como integrar un Estado limítrofe de lo que ellos consideraban zona de influencia, como es el Cáucaso, ¿no? Al final lo que quiere decir es que Rusia no quiere perder su zona de influencia. Aunque esté mal, Rusia es un país con una lógica imperial, y no es que sea bueno ni malo, es que sigue esa lógica. Y el Cáucaso, porque estar dentro del Imperio Ruso o por estar dentro de la Unión Soviética, pues ellos consideran que en buena medida forma parte de su área de influencia natural, también por sus, por ejemplo, relaciones muy estrechas con Armenia. Y evidentemente lo que aquí tiene una gran pega es que esta zona de influencia, que de facto ya se ha cedido a Rusia desde hace bastante tiempo, tiene, como decía, una cosa favorable, pero otra cosa desfavorable. La primera es que a día de hoy Rusia es el garante de la paz en la región, que en el Alto Karabaj, que es esta zona disputada entre Azerbaiyán y Armenia, no hayan vuelto a una guerra abierta de alta intensidad, es en parte porque Rusia mantiene un poco el equilibrio de poder en la región. También pasa lo mismo con que a lo mejor Georgia, desde Tiflis, no se ha intentado volver a retomar Abjasia o Osetia del Sur, que es precisamente porque está Rusia ahí. Esto, que en principio a veces se ha intentado sustituir por una fuerza de interposición de Naciones Unidas, pues no ha tenido éxito. Al final, por ejemplo, el argumento que se dice es: a los países occidentales no les sirve que Rusia, por ejemplo, sea la fuerza de interposición en el Cáucaso, pero sí consideran legítima que sea la OTAN, por ejemplo, en los Balcanes, ¿no? Entonces genera esa distorsión es decir, yo no puedo mantener mis intereses aquí, pero una organización que en principio parece algo bastante similar sí puede hacerlo en otra parte del mundo. No es del todo coherente, ¿no? Entonces ahí está la propuesta de tener una fuerza de interposición de la ONU, pero como vemos en estos mapas, a lo mejor habría que tener 3 o 4 o quizás en un futuro 5, lo cual es en muchos aspectos inviable, sobre todo para una organización que con las guerras actuales, por ejemplo la guerra de Siria, se ha visto muy mermada en su legitimidad y en su capacidad de desarrollar acciones por el veto constante. Entonces habría que, no sé si Estados Unidos, por ejemplo, a día de hoy transigiría en llevar allí fuerzas de la ONU o incluso otros países occidentales, y por supuesto habría que ver, y ya se ha visto en el caso de Ucrania y las rondas de Minsk. Aquí también hay una ronda de Minsk. Minsk debe ser una ciudad para el pesimismo, porque cualquier grupo de Minsk que se crea para resolver un conflicto nunca lo consigue, ¿no? Es esa mala suerte que tiene la ciudad bielorrusa. Y en definitiva, la resolución de este conflicto pues pasa por Rusia. La pega es que Rusia se erige, o al menos se considera a sí mismo, como el pacificador, pero no por ser altruista, como sería en principio una fuerza de la ONU, sino como ser parte. Es decir, es juez y parte. Mantiene allí la paz porque le interesa mantener la paz. El día que
a lo mejor no le interesa mantener la paz, por las razones que sean, es algo tan simple como abrir la caja de Pandora. Y tenemos en el Cáucaso pues un caldero hirviendo que a ver quién tapa todo eso, porque como se puede ver es una zona con enormes muestras de tensión, ¿no? También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el Cáucaso, no tanto en Georgia, sino entre Armenia y Azerbaiyán, hay una carrera de armamentos brutal. Azerbaiyán, sobre todo gracias a los hidrocarburos, al gas natural del mar Caspio, pues ha invertido muchísimo en armamento, y Armenia, con una economía pues que evidentemente no tiene tantos recursos naturales, ha intentado hacer lo que ha podido, pero se ha vivido una escalada en armamentos inédita. De hecho, a nivel relativo, son de los países que en la última década, en los últimos años, más han gastado, más han aumentado su gasto en armamento. Esto se puede ver, por ejemplo, en el SIPRI, y los datos evidencian que aquello es una carrera de armamentos que, sobre todo, no parece tener fin, ¿no? Sobre todo también porque Azerbaiyán, que en principio, cuando estalló la guerra del Alto Karabaj en el 88, perdió el 15% del territorio, porque no solo el Alto Karabaj lo que perdió, sino todas las zonas circundantes, que en principio son de Azerbaiyán, y eso lo tomó Armenia, y hoy, a día de hoy sigue bajo control de Armenia. Eso es el 15% del país, ¿no? Y entonces, eso en Azerbaiyán, además de invertir en armamento, también esos recursos naturales, esos hidrocarburos, le han servido para tener una diplomacia pública, un soft power, que a día de hoy Armenia solo tiene a través de la diáspora. Al final son las armas que desarrollan los países. La diáspora armenia es muy potente, por ejemplo, en Francia o en muchos países latinoamericanos, pero Azerbaiyán tiene la ventaja de que ha sacado el talonario. Los aficionados al fútbol de esta sala recordarán que hasta el año 2015 al Atlético de Madrid le patrocinaba Azerbaiyán Tierra de Fuego. Y eso era simplemente el talonario de Azerbaiyán poniendo millones de euros pues, para crear una imagen favorable del país. También es porque en un momento dado, como ya ocurrió en 2014 y en 2016, es previsible que estalle una guerra entre los dos países y se cubre cada uno las espaldas como buenamente puede de cara a la batalla de la comunicación y a la batalla a esta hora que se llama la batalla del relato, ¿no? A ver un poco quién tiene la razón. Pero es que, por ejemplo, en Azerbaiyán, otro de los problemas que hay, o de las variables clave, son los Aliyev. La semana pasada, o hace 2, si no recuerdo mal, ganó, entre comillas, Aliyev, hijo, las elecciones con un, si no recuerdo mal, 88% de los votos. Unas elecciones pues sin oposición, en fin, son elecciones pues, porque algún sustantivo hay que poner, ¿no? Pero bueno, eran de todo menos elecciones. Este Ilham Aliyev lleva desde el año 2003, si no recuerdo mal, porque sucedió a su padre, Haydar Aliyev, que era el primer presidente de Azerbaiyán, y a su vez el secretario general del Partido Comunista de la República Socialista de Azerbaiyán. A lo mejor me patina algún nombre porque tantos seguidos pues es un poco locura, ¿no? Pero era el que gobernaba Azerbaiyán, esta familia, desde hace poco menos que 3 décadas. Y además el hijo Ilham está casado, está emparentado básicamente, con la familia más rica del país. Básicamente Azerbaiyán es de los Aliyev y no hay ningún tipo de disidencia o de cuestionamiento de su legitimidad a día de hoy para estar al frente del país. La cuestión es que cuando surgen problemas internos, como en otros tantos países, los políticos se ven necesitados a lanzar una cortina de humo para que al menos se distraiga. Y esa cortina de humo normalmente suele ser el Alto Karabaj. Cuando ha habido problemas internos de índole política en Azerbaiyán, pero también en Armenia, han coincidido casualmente con actos de guerra en el Alto Karabaj, que los últimos fueron en el año 14, en el 2014 y en el 2016, ¿no? Y al final lo que vemos es que, por ejemplo, esta guerra del 2016, que fue bastante cruenta, e incluso Azerbaiyán consiguió recuperar pequeños territorios, y eso le dio cierto orgullo nacional, también sirvió un poco como prueba para la propia región. Y al final la conclusión a la que se llegó en aquel entonces es que por la fuerza de las armas, lógicamente, se pueden cumplir objetivos y que, a su vez, la llave de la paz la tiene Rusia. Esto de la fuerza radica en que si Azerbaiyán en el año 2016 le quita un 1% a Armenia y la comunidad internacional no dice nada, a lo mejor este año o el año que viene lo vuelve a intentar. Y como tiene una superioridad armamentística y militar, en principio previsible, vuelve a recortar otro poco. Y así va dando pequeños bocados. ¿Qué pasa? Si Rusia no hace nada o no hace tanto como debería, esto puede escalar o se puede ir de las manos. Y aquí volvemos a un conflicto armado de grandes dimensiones, ¿no?
Además, también aquí entra el juego regional. Azerbaiyán es apoyado por Turquía, Azerbaiyán es apoyado, pero menos, porque tiene unas relaciones bastante más ambivalentes con Irán, y luego, pero Rusia, por ejemplo, está claramente aliado con Armenia. De hecho, tiene varias bases en su territorio, una de ellas en el aeropuerto de Yerevan, ¿no? Y si aquí volvemos otra vez al tema de los hidrocarburos, pues vemos que los del Caspio son vitales para la Unión Europea. Esto se puede ver aquí. Como ya comentaba antes, la Unión pues intenta diversificar, como buenamente puede, su apuesta energética. A día de hoy, pues petróleo y gas, sobre todo de Rusia, pero también Argelia, y luego busca aliados o apoyos o socios en Asia Central o en Irán, ¿no? Además de apostar por las renovables. Me estoy refiriendo esto a hidrocarburos. ¿Esto qué pasa? Que al final Azerbaiyán o el Caspio en general pues es un recorrido o una zona para diversificar bastante amable, porque hay unas relaciones en principio cordiales. Por ejemplo, la Unión Europea ha sido afable o comprensible con Irán en cuanto al pacto nuclear, no así ahora le ocurre a Estados Unidos. En definitiva, hay unas relaciones cordiales con la República Islámica. De hecho, cuando se desbloquearon todos los fondos, si no recuerdo mal, Rouhani se vino a dar un tour por Europa, por Roma y por París, creo que estuvo, buscando atraer inversiones, ¿no? O sea que hay aproximaciones interesantes y sobre todo pues se deja de depender de Rusia. Pero esto, como digo, no deja de ser una cuestión de diversificación energética que cada parte de Europa pues tiene sus intereses. A España, por ejemplo, más allá de la estrategia comunitaria energética, el gas que venga de Azerbaiyán nos debería importar más bien poco porque el nuestro viene de Argelia. Y deberíamos estar pendientes de lo que pasa en Argelia porque ahí está Bouteflika, que el hombre no anda en sus mejores momentos y entonces pues una crisis en Argelia nos puede afectar en cuanto a su energética muy gravemente, ¿no? Pero es que también tenemos, ya comentaba antes, la cuestión de la central nuclear de Mechamor. Mechamor se construyó en los años 60, finales de los 60, si no recuerdo mal, y tenía dos reactores. Uno se cerró hace mucho y el otro, el reactor 2 de Mechamor, se cerró en 1988 después de que hubiese un grave terremoto en el Cáucaso, porque al final se veía que era un peligro. Pero en el 93, cuando Armenia es independiente, lo vuelve a reabrir. ¿Por qué lo vuelve a reabrir? Pues porque necesita energía. Y está la situación, el país está en plena guerra con Azerbaiyán, necesita energía y la energía nuclear pues es relativamente barata y además de que una central nuclear para un país tan pequeño pues le provee muchísima energía. De hecho, en la actualidad aproximadamente ese único reactor de la central nuclear provee aproximadamente un tercio de la energía armenia. Es decir, que para ellos es fundamental. ¿Pero qué produce a su vez esta central nuclear? Pues además de, lógicamente, el peligro que entraña, porque aunque la Organización para la Seguridad Atómica ha dicho que el reactor de Mechamor es seguro, en su construcción tiene carencias que a día de hoy centrales nucleares más modernas han solventado de sobra. Por tanto, aunque la Organización para la Energía Atómica haya dicho que esto puede seguir funcionando, de hecho tenía que haber cerrado en 2016, pero se le dio una moratoria para que dure hasta el año 2026, pues hay voces que dicen a lo mejor estamos jugando un poco con fuego, ¿no? No sería tanto el caso que ocurrió con Chernóbil, que fue básicamente forzar demasiado la máquina, se le fue de las manos, reventaron aquello y la central saltó por los aires, sino sería más en la línea por la que va, por ejemplo, Fukushima, que hubo un terremoto, luego un posterior tsunami, la central quedó dañada, no muy seriamente, pero dañada, y hubo pues toda la crisis nuclear que hubo. Pues esta de Mechamor iría un poco por el caso de Fukushima si se produce un sismo importante que dañe esta central. Pero es que también a nivel geopolítico esta central nuclear ata muchísimo a Armenia para con Rusia. Armenia ha intentado en muchas ocasiones desarrollar una política de energía limpia, de energía renovable, porque al final la energía renovable, el sol o el viento, si nadie te lo tapa, pues en principio no debería temer la seguridad energética de un país. Pero el uranio que viene de Rusia y sobre todo de Kazajistán ata a Armenia en la provisión de ese tipo de recurso estratégico. Por tanto, a Rusia, que siempre ha acusado, con argumentos de que la energía limpia es prooccidental y lógicas del estilo,
pues que en Moscú quieren seguir que Armenia siga utilizando esta central nuclear precisamente para que Armenia siga dependiendo del uranio. No es una cuestión energética ni mucho menos, sino una cuestión de lo que viene siendo stakeholders, es decir, depender un país de un recurso estratégico que tú provees para simplemente saber que no va a diverger en tus intereses futuros, ¿no? Pero también si volvemos y recordamos antes, estoy ya entrando un poco en los problemas presentes y futuros que puede tener la región, todas estas pequeñas repúblicas que vemos aquí, Osetia del Norte, Ingusetia, Chechenia, Dagestán, tienen poblaciones musulmanas muy importantes. Y por consiguiente, en estos tiempos también tienen problemas de radicalización importantes. Para el caso de Daesh es bien conocido que muchos rusos han acabado en Siria combatiendo, sobre todo pues, chechenos, ingusetios y demás, y para el Emirato del Cáucaso, como ya dije antes, era una pieza muy importante en su cosmovisión, en esta poesía mental que tienen, para derreditar un califato islámico, ¿no? De hecho, tal es la importancia que Moscú se ha dado cuenta y ha hecho programas de inversión brutales en la zona norte del Cáucaso, en su Cáucaso, por así decirlo, para precisamente evitar programas de radicalización, porque al final la radicalización, aunque tenga un componente religioso, que eso es obvio, también tiene un buen componente económico, tiene un componente identitario, tiene un componente social, tiene un componente político, y en la medida de lo posible, pues Rusia está intentando minimizar el impacto que las variables económicas, que las variables laborales, que las variables de apego con la nación rusa pueden tener en estas repúblicas, más aún cuando las dos guerras que sufrió Chechenia, pues la visión que en esta zona se tuvo de Moscú, pues fue en muchos casos negativa, ¿no? por la represión o los combates desmedidos que, por ejemplo, Grozny acabó hecho escombros porque era lo que dictaba en aquel momento la estrategia rusa para doblegar a los chechenos. Pero también, como ya decía, existen intereses regionales secundarios. Turquía, iba a decir, no se lleva bien, se lleva tan mal que es que directamente la frontera está cerrada desde el 93, ¿no? Entre Armenia y Turquía. Y eso, por ejemplo, lleva a Armenia a que no puede sacar ni exportaciones ni por Azerbaiyán ni por Turquía. Solución, pues o por Irán, que hay unas relaciones cordiales, o bien por Georgia / Rusia, ¿no? Y eso pues también un poco actúa el juego. Turquía al final está aliado con Azerbaiyán, Rusia con Armenia, y en ese equilibrio bascula la región. Aquí el mayor problema está en el desequilibrio de poder. Si, por ejemplo, hay una crisis grave, es bastante previsible, una crisis grave, por ejemplo, entre Armenia y Azerbaiyán, ¿no? Otro conflicto, otro conato de conflicto en el Alto Karabaj. Aquí cabe preguntarse que probablemente intervendrían tanto Rusia como quizás Turquía directamente en ese conflicto. Porque Rusia, para empezar, tiene tropas allí y a lo mejor Turquía quiere apoyar a los azeríes para debilitar Armenia. Aquí existen dos posibilidades, que es que el apoyo sea relativamente leve o incluso sea muy contundente, por ejemplo, del lado ruso y se pare la guerra, pero puede ser leve, es decir, podemos irnos a una guerra tipo Irán-Irak, en las que había dos partes y se iba inflando ese globo, o también podemos irnos a una participación más directa de las potencias regionales. Y entonces nos iríamos a lo mejor a una guerra por proxies. O sea que hay distintos escenarios y bastante pocos de ellos son halagüeños, ¿no? Entonces, y ahora sobre todo con la lógica que está siguiendo Turquía, bastante más beligerante, bastante más intervencionista, pues cabría preguntarse hasta qué punto la no participación que ha tenido en conflictos anteriores en el Alto Karabaj cambiaría si hubiese un conflicto de nuevo en esa zona, sobre todo con esa lógica que ahora está siguiendo Erdogan, el presidente Erdogan. Y ya como decía, para ir terminando un poco, ir tratando de dar un poco de perspectiva, unos brochazos a lo que puede pasar en esta región, es que la estabilidad en la zona pasa irremediablemente por Rusia y su capacidad de disuasión de todos los actores, básicamente, estatales y, por supuesto, no estatales, ¿no? Pero aquí también viene otra cuestión. Cuando ha habido conflictos en el Alto Karabaj, por ejemplo, de nuevo 2014 y 2016, coincide en buena medida con intervenciones de Rusia en otros teatros, véase Ucrania, véase Siria. Esto nos remite un poco a la lógica de que estos países, especialmente Azerbaiyán, están un poco esperando a que Rusia gire la cabeza o se distraiga un poco para intentar ellos arañar lo que buenamente puedan.
Y eso, con el mayor papel que está teniendo Rusia en la esfera regional e internacional, también nos plantea un escenario a futuro. Es hasta qué punto, por ejemplo, es probable que Moscú no quiera asumir intervenir en esa región o no pueda, porque está inmerso en otro conflicto, y entonces ahí tengas una guerra, por ejemplo, de nuevo, entre Armenia o Azerbaiyán. Y no debería ser raro, es decir, no considero un escenario muy alocado que, por ejemplo, pues Rusia vea en Corea del Norte, está en una guerra en Corea del Norte, Rusia se centra más en eso y por una cuestión de priorizar recursos, pues Azerbaiyán aprovecha y estalla una guerra entre Armenia y los azeríes. Pero también, por ejemplo, si se agrava la situación en Oriente Próximo, que es probable que no, pero bueno, puede suceder, o si Rusia, por la razón que sea, en su panorama estratégico, decide prestarle más atención, decide apostar más por Oriente Próximo, pues ¿qué pasaría si esos recursos no pueden ser destinados a contener un conflicto en el Cáucaso? Pero también podemos verlo en el este de Ucrania, si hay un resurgimiento del conflicto en Ucrania, porque además Estados Unidos últimamente también ha estado mandando armamento a la zona y puede ser previsible que en algún momento dado, como ocurrió en Osetia del Sur, el gobierno de Kiev quiera retomar por la fuerza, mediante una gran ofensiva, la zona del Donbass, y a lo mejor pues Rusia se decide intervenir para proteger sus intereses nacionales, o incluso un conflicto con la OTAN, puede ser, por ejemplo, en las repúblicas bálticas, puede ser, por ejemplo, en la zona de Kaliningrado, puede ser en el Báltico, etcétera, etcétera. En definitiva, la conclusión con la que me gustaría terminar un poco es que no perdamos esta región, porque es la piedra de toque, es esta rueda central con la que, si se fastidia o si deja de girar, que desencadena un dominó que es poco conveniente para multitud de intereses, especialmente los europeos, porque aunque parezca lejana el Cáucaso, viene siendo, dentro de esta periferia que pretende tener la Unión Europea y la OTAN, como zona de, al menos a vigilar, no tanto de interés total o incluso a atraer, porque eso ya se vio hace una década que no sirvió, pero bueno, es una cuestión a vigilar. Y hasta qué punto puede, por ejemplo, la Unión Europea asumir un conflicto de estas características, teniendo hoy la situación en Oriente Próximo, teniendo la situación en el Mediterráneo, teniendo quizás tensión en el este de Europa, o una tensión más agria, por ejemplo, con los Estados Unidos de Donald Trump. Entonces, con esto intento acabar. 9:10. Muy bien, Fernando, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Se ha portado muy bien con el tiempo, como le habíamos dicho, con lo cual nos da a nosotros la oportunidad de poder hacerle alguna pregunta, alguna intervención. Carlos, venga. Muchas gracias. Muchas gracias por tu conferencia. Voy a hacerte dos preguntas por interés y también para animar a la sala, porque tenemos que aprovechar a ponentes como tú. En relación con Abjasia y Osetia del Sur, si no recuerdo mal, Nicaragua reconoció a ambos estados. Pero, bueno, sean los que sean, son un puñado pequeño, pero mi pregunta va sobre todo en términos de cuál es la cotidianeidad de esos territorios. Porque aquí evidentemente no tenemos una anexión, cosa que sí ha hecho Rusia en la península de Crimea, sino que aquí simplemente lo que ha hecho es reconocer dos estados frente a la integridad territorial de Georgia. Y además la segunda parte de la pregunta, o más bien un comentario, no olvidemos que esto está en relación con Kosovo, en el sentido de que desde la perspectiva rusa, pues si nosotros, ese Occidente, animamos a la ruptura de países, la antigua Yugoslavia, pero ya lo que va quedando de Serbia, pues yo también tengo mis posibilidades. Es efectivamente un terreno muy resbaladizo, como tú muy bien has explicado. Y ya te digo, la pregunta va por ahí, cuál es la realidad, porque esto no aparece en los medios de comunicación. Y la segunda parte, si hay algún comentario que consideres oportuno en relación pues con ese pulso y ese toma y daca entre Rusia y Occidente, que sitúa a estos dos territorios
indudablemente georgianos y al territorio de Kosovo, que nosotros, entre otros países, no muchos, seguimos y seguiremos sin reconocer como Estado. Muchas gracias. Sí, la cuestión de Abjasia, efectivamente lo reconocen Nicaragua, Venezuela, la propia Rusia y creo que 1 o 2 estados más, muy poquitos, ¿no? Pero como decía, Rusia siempre se ha regido un poco por las medidas de retorsión. Cuando estas 2 repúblicas proclamaron su independencia de facto a principios de los 90, Rusia en un inicio no las reconoció, sino que fue más tarde. Pero sí ha establecido una política que luego ha reeditado con Ucrania, que es la de dar pasaportes a todo el mundo. Es decir, como los abjasios o los osetios del sur en los 90 se volvieron, eran georgianos, pero como no querían ser georgianos, pues rozaban por elección la apatridia, ¿no? Y como ha ocurrido luego con Crimea o con el este de Ucrania, Moscú simplemente empezó a dar pasaportes. De facto, era un territorio escindido de Georgia. Pero claro, en su ideario fueron generando la sensación de que eran rusos, porque tenían un pasaporte ruso, se podían mover por Rusia, disfrutaban de todo lo que bueno, cualquier ruso disfrutaría, ¿no? Siendo, paradójicamente, georgianos también. Pero luego, conforme Georgia intentó apretar las tuercas de estos territorios, ya Rusia decidió pasar, por así decirlo, al nivel 2 de, bueno, esto yo lo mantenía un poco tapado, pero ahora que vosotros habéis subido un poco la apuesta, pues yo también la subo y eso va a través del reconocimiento. Y fue cuando reconoció a pues estos territorios de Osetia del Sur y de Abjasia, ¿no? Entonces, también se pueden encontrar muchos paralelismos con la cuestión en Ucrania. No veo muchas diferencias, salvando evidentemente el contexto histórico, los sucesos que han ido ocurriendo, pero en lo que viene siendo la concepción o la cosmovisión o la estrategia que se está aplicando es bastante similar, ¿no? Y paradójicamente, cuando se habla mucho de Ucrania, se habla un poco del Cáucaso como un precedente bastante similar. Respecto a la cuestión de los Balcanes, yo es cierto que en ese tema estoy menos puesto, pero como decía, es un poco Rusia siempre ha funcionado porque ha tenido menos iniciativa diplomática y menos en los 90. Por si tú apuestas 1, pues yo también apuesto 1. Si tú subes la apuesta, yo la subo. Para Rusia fue bastante duro la cuestión de Kosovo, ¿no? Que no se apoyase ahí a Serbia, que siempre ha sido un aliado histórico dentro de su concepción de los países eslavos, ¿no? Pero claro, ¿hasta qué punto podía hacer algo en aquella época? Porque Rusia era débil y tenía, como hemos visto, problemas muchísimo más importantes en Chechenia. Y entonces como que se guardó un poco la espina, es decir, cuando yo estaba débil, vosotros aquí me la colasteis. Y entonces cuando ellos han podido jugar un poco más fuerte para perjudicar o ganarle el pulso al bloque de la OTAN o el de la Unión Europea, lo han hecho sin ningún género de dudas. Ellos definen sus intereses y lo cierto es que, al menos creo yo, que siguen una línea política mucho más consistente que la que puede tener la Unión Europea o la OTAN, que es bastante más errática, a mi parecer. Bien. De todas formas, estamos en una zona tradicional y quizá paradigmática de una zona de cooperación y conflicto o de encuentro y conflicto a través de la historia, porque Rusia y Turquía han chocado en esta zona a través de los siglos. Y al hilo con las jornadas nuestras, precisamente sería esa civilización ortodoxa en la zona de contacto con la zona de Irán, Turquía, pues sería casi un ejemplo. Además, no he mencionado, y es muy interesante, por ejemplo, por dar aquí una pincelada última, que más mucha gente la tendrá en mente y sabrá de lo que hablo. Sochi, que aunque aquí no sale en este mapa, está situado, es decir, está en la zona de Rusia, cerca de Abjasia. Se han celebrado los Juegos Olímpicos allí, los de invierno de 2014, y es una sede bastante importante del Mundial que se celebra este verano en Rusia, el de fútbol. La elección de esta sede tampoco es casual, y potenciar esta ciudad como ventana de Rusia hacia el mundo. Aunque fuese una ciudad balneario de la época soviética, es decir, era una ciudad de alto perfil, Rusia decidió apostar por Sochi por ser una zona precisamente cerca del Cáucaso y de las zonas que ellos consideraban más peligrosas, precisamente para demostrar que Rusia había conseguido contener la violencia o los problemas de esa región.
Es decir, que Sochi, porque unos Juegos de Invierno, en Rusia hay territorio de sobra para hacer Juegos de Invierno prácticamente donde se quiera, pero eligieron precisamente una de las zonas más al sur y pegada al Mar Negro, y han vuelto a apostar por ella, primero en la Copa Confederaciones del año pasado, de 2017, con el Mundial de fútbol de ahora. Siempre se temió, sobre todo en los Juegos Olímpicos, que hubiese atentados, etcétera, etcétera, pero no los hubo. Y eso también fue una muestra de Rusia de decir, he conseguido lo que hasta hace en 2009 era una guerra en Chechenia, y lo que en 2008 fue una guerra en Osetia, y lo que hasta hace bien poco eran guerras constantes en el Cáucaso. Yo he conseguido poner aquí un evento de talla mundial que todo el mundo está mirando y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ese soft power de Rusia, sobre todo en lo deportivo, también ha sido una muestra de fuerza, apostando a través de Sochi como esa ventana para demostrar su poder. Sí, y el poder de los símbolos. Hay una pregunta ahí, el coronel Pardo. Querría quitar la pregunta, había ser más manos. participante. Esto en Siria estamos viendo, como cosa muy curiosa, que Rusia ha conseguido consolidar una alianza importante con Turquía e Irán, y están intentando entre los tres pilotar el proceso post-conflicto en Siria. Esto, lo cual realmente es asombroso como mérito diplomático ruso, ¿verdad? Pues precisamente el territorio interpuesto en esa alianza entre Turquía, Irán y Rusia está el Cáucaso. ¿Cómo está influyendo en el Cáucaso, si es que está influyendo de alguna manera, ese acercamiento entre Turquía, Irán y Rusia? Pues es muy interesante, pero aquí destacaré una cuestión en este apoyo entre Rusia y Turquía que me atrevería a decir que es de las relaciones de alianza o de apoyo más frágiles que he visto en mi vida. Porque recordemos que lo mismo se alían, que lo mismo se derriban un caza y se llaman de todo y se retiran embajadores y hay una crisis de primer nivel, ¿no? Entonces, aunque yo siempre digo que las relaciones internacionales no funcionan por voluntades o por el altruismo, sino por meros intereses, los intereses hoy de Rusia y de Turquía es estar apoyándose entre sí para en el escenario de Oriente Medio. En el momento en el que se cierre la guerra de Siria, que no debería tardar mucho, habrá que ver si los intereses de Rusia y de Turquía siguen convergiendo o por el contrario divergen. Como hemos visto en el Cáucaso, divergen. Y entonces, en el caso de una guerra, yo por eso ya decía que no es que me gustaría verlo, Dios me libre, pobre gente, pero habría que verlo en una guerra entre Azerbaiyán y Armenia, cómo actuarían Rusia y Turquía entre ellos cuando van a apoyar muy probablemente a bandos distintos. En ese sentido, veo bastante frágil la alianza entre Turquía y Rusia, y creo que es básicamente flor de un día, por así decirlo, que es Siria, esa flor. A ver, Carlos. Esto ya va generando aquí el debate. Sí, porque precisamente hay que reconocer que la diplomacia turca no da puntada sin hilo. Y esas tres gracias, Turquía, Rusia e Irán, cuando se lanza esa dimensión que, entre otras cosas, nos eclipsa totalmente a los occidentales en relación con el conflicto sirio, encuentran una ciudad también emblemática para reunirse y para iniciar un nuevo espíritu. Y en este caso no es Minsk, sino que es Astana, la capital de Kazajstán. Pero fijaos que la última reunión de las tres gracias ha tenido lugar en Sochi. Y como decías tú antes, en relación con la otra dimensión, Sochi vuelve de nuevo a ser un lugar interesante, porque tiene la logística, porque además para hacer promoción de Rusia y de sus actividades es importante, pero sobre todo la vecindad inmediata. Y en cualquier caso, esas tres gracias, no nos engañemos, eso no es una alianza. Eso son reuniones, además, que Rusia orquesta, pero que no son trilaterales, sino que son bilaterales, de Rusia con Irán y de Rusia con Turquía, y que no son seguidas, como estamos habituados, cuando sí realmente hay un grupo potente, con ruedas de prensa con los tres dignatarios, porque no procede y porque además hay efectivamente demasiadas contradicciones entre ellos como para que se pueda poner en manifiesto algo multi que pueda mostrar las contradicciones. Pero es una diplomacia que efectivamente ha conseguido, primero lo importante, eclipsarnos a nosotros, porque Occidente ya no tiene liderazgo en Siria, y poner en relación a tres que están cargadas de contradicciones, pero que son los grandes actores sobre el terreno. Así que es muy bueno evocarlo, y la última reunión en Sochi yo creo que refuerza aún más
pues este capítulo de nuestras jornadas en el Cáucaso. Sí, aquí ni siquiera nos hemos puesto a hablar, por ejemplo, del panturquismo, ¿no? Que al final los azeríes es un pueblo túrquico y en un momento dado, pues a lo mejor Turquía pues quiere explorar ese panturquismo, sobre todo hacia Asia Central, que también es una zona de interés de Rusia, es las ex repúblicas soviéticas. Por tanto, hay otro potencial punto de colisión de intereses y por eso decía que no veo para nada una alianza o un matrimonio, una unión, una cooperación duradera entre Ankara y Moscú. Muy bien, pues entonces parece que ya no hay más preguntas. Muchas gracias, Fernando. Ha sido muy esclarecedor tu visión de tu exposición sobre el Cáucaso. Te lo agradecemos. Esperamos también para mañana en la mesa redonda, que seguro que hay más movimiento también, porque surgirá enlazado con otras zonas. Y a ustedes pues les emplazamos hasta mañana. Mañana vamos a empezar a las 5, porque mañana tenemos 2 conferencias y luego la mesa redonda y tenemos que terminar a tiempo para asistir al arriado de bandera. Así que mañana a las 5 y los que vayan a asistir a la visita al Museo de Regulares a las 10:30 en la puerta de comandancia. Muchas gracias.